Del juicio sobre Sodoma al legado de Isaac. En nuestro episodio anterior presenciamos dos momentos decisivos en la historia: el llamado de Abraham a recibir a los mensajeros del cielo y el inicio del juicio de Yahvé sobre las ciudades del valle, lugares donde la injusticia había arraigado tan profundamente que el clamor de sus habitantes llegó hasta lo alto. Hoy retomaremos esa historia en toda su magnitud, contemplando la caída de Sodoma y Gomorra y la liberación de Lot. Y desde ese punto, la narrativa nos conducirá hacia Isaac, hijo de la promesa. Porque la Biblia no solo relata juicios, también registra cómo la vida continúa, cómo la promesa sigue su curso aún después de grandes catástrofes y cómo Dios mantiene su pacto con quienes permanecen en su camino. Vimos a Abraham interceder con profunda compasión por Sodoma y Gomorra, un valle donde la injusticia había llegado a tal extremo que el clamor de su maldad ascendía hasta los cielos. Recordamos la visita de aquellos 3 mensajeros que llegaron a la tienda de Abraham bajo el encinar de Mamre, marcando un momento en que lo humano y lo divino se cruzaron en un mismo umbral. Acompañamos también a Lot, quien fue rescatado por pura misericordia en medio del juicio que cayó sobre las ciudades del valle, y observamos cómo, mientras el fuego consumía lo que había sido orgullo humano, el pacto de Yahvé avanzaba silencioso pero firme en la vida de Abraham. Entre tensiones familiares, promesas reafirmadas y pruebas que desafiaban lo más profundo del corazón, el propósito divino seguía su curso. Hoy retomaremos el desenlace completo de aquella historia que ha quedado grabada en la memoria de generaciones, la destrucción de Sodoma y Gomorra, y, al mismo tiempo, avanzaremos hacia una nueva etapa del plan eterno. La maldad de Sodoma y Gomorra había alcanzado niveles que impactaban a toda la región. El clamor de víctimas y oprimidos subía con fuerza al cielo, revelando un deterioro moral que ya no podía ignorarse. Abraham, aún de pie delante de Yahvé tras despedir a los visitantes, observó a lo lejos el valle donde aquellas ciudades se extendían. La conversación con Dios se volvió súplica. Si hubiera justos allí, ¿acaso no serían suficientes para detener la catástrofe? Pero la respuesta divina dejó claro que la corrupción se había arraigado profundamente y que el juicio ya no era evitable. Cuando los mensajeros descendieron hacia Sodoma, Abraham permaneció en la altura, contemplando un horizonte cargado de tensión. No sabía cuándo ocurriría el juicio, pero entendía que Yahvé ejecutaría justicia con precisión y conocimiento absoluto. Las montañas guardaban silencio, el valle esperaba un desenlace que parecía inminente. Los mensajeros entraron en Sodoma al caer la tarde, cuando las calles aún conservaban actividad pero comenzaban a llenarse del ambiente denso que caracterizaba a la ciudad. La plaza central, repleta de comerciantes y grupos dispersos de hombres, mostraba una tensión latente, como si la noche activara impulsos ocultos. Lot, sentado a la entrada de la ciudad, reconoció en los visitantes un peligro potencial debido al entorno en el que estaban por dormir. Con urgencia y hospitalidad sincera, los invitó a su casa. Dentro de su hogar, Lot buscó resguardar a los mensajeros antes de que la ciudad presentara su verdadero rostro. Preparó pan sin levadura y les ofreció descanso, pero incluso allí, detrás de las paredes de su casa, sabía que la seguridad era frágil. La noche en Sodoma no ofrecía paz, ofrecía riesgo. Antes de que Lot pudiera cerrar por completo la puerta, hombres provenientes de toda la ciudad rodearon la casa. Eran jóvenes y ancianos, unidos en una intención común: ejercer dominio y violencia sobre los visitantes. Golpeaban la puerta y gritaban, exigiendo que Lot entregara a los hombres para abusar de ellos. La escena reveló sin filtros la naturaleza real de Sodoma. Una ciudad donde la violencia contra el extranjero era espectáculo y la degradación colectiva era celebrada. Al intentar proteger a los mensajeros, Lot se arriesgó a sí mismo, pero la multitud ignoró su súplica.
Entonces los mensajeros extendieron sus manos, lo arrastraron al interior y cegaron a los atacantes. Sin poder ver, los hombres seguían buscando la puerta desesperadamente. Era una imagen simbólica. La ciudad estaba moralmente ciega, incluso cuando el juicio estaba a un paso de consumarse. Dentro de la casa, los mensajeros le explicaron a Lot la gravedad del momento. La ciudad iba a ser destruida. Le ordenaron reunir a su familia y salir sin demora. Lot intentó advertir a sus yernos, pero ellos pensaron que estaba bromeando y no tomaron la advertencia en serio. La ciudad había perdido la capacidad de interpretar una advertencia divina. Su corazón estaba endurecido más allá del razonamiento. Al amanecer, Lot aún dudaba. No se trataba de falta de fe, sino de la dificultad humana para desprenderse de lo conocido, aun cuando lo conocido es destructivo. Los mensajeros, con compasión divina, lo tomaron de la mano, junto a su esposa y sus hijas, y literalmente lo sacaron fuera de la ciudad. Su salvación no dependió de su rapidez, sino de la misericordia de Dios. Los mensajeros ordenaron a Lot huir a las montañas sin mirar atrás. El temor de lo que suponía ese camino llevó a Lot a pedir refugio en la pequeña ciudad de Zoar. Yahvé concedió esta petición, mostrando que incluso en momentos de juicio, Dios toma en cuenta la fragilidad humana. Cuando Lot llegó a Zoar, el sol comenzaba a elevarse. Entonces, Yahvé hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Las ciudades se derrumbaron, los campos ardieron, las estructuras colapsaron, y el valle que antes era fértil quedó convertido en un paisaje de ruina ardiente. El humo ascendió como una columna oscura visible desde muy lejos. La destrucción no fue arbitraria, fue el desenlace de una corrupción que se había vuelto irreparable. Mientras avanzaban hacia la seguridad, la esposa de Lot volvió su rostro hacia el valle que dejaban atrás. Su mirada no fue simple curiosidad, fue un acto de apego hacia una vida que, aunque corrupta, aún ejercía sobre ella influencia y deseo. En ese instante quedó convertida en una columna de sal. Su destino se volvió un recordatorio de que mirar atrás puede significar regresar espiritualmente al lugar del cual Dios busca liberar. Esa columna quedó allí, expuesta a la intemperie, como símbolo de la tensión humana entre obedecer y aferrarse a lo que destruye. Abraham regresó al lugar donde había intercedido. Desde lo alto contempló el valle, ahora envuelto en un humo espeso que ascendía como una señal silenciosa del juicio consumado. Lo que antes había sido un conjunto de ciudades prósperas, se había transformado en un territorio desolado. Yahvé había ejecutado justicia, pero también había recordado la súplica de Abraham, salvando a Lot de la catástrofe. El valle, ahora vacío y silencioso, quedó inscrito en la memoria bíblica como advertencia a generaciones futuras. Era un punto definitivo en la historia, un cierre necesario antes de que la narrativa regresara a la vida de Isaac y al desarrollo del pacto. La historia bíblica avanza como una gran corriente. Aunque un juicio tan severo como el de Sodoma y Gomorra pudo parecer un final, en realidad abrió espacio para un nuevo comienzo. El valle fue silenciado, pero la promesa siguió viva, avanzando a través de la línea de Abraham. Es aquí donde retomamos la trayectoria de Isaac, el hijo que alguna vez subió con su padre al monte Moria, que vivió su juventud entre tiendas y altares y que ahora carga la responsabilidad de continuar la alianza. Tras el juicio sobre Sodoma, la Biblia vuelve a enfocarse en él, mostrándonos cómo su vida, su matrimonio, sus conflictos y sus decisiones construyen la base de la siguiente etapa del pacto. La época de Isaac corresponde al período patriarcal, una etapa donde el territorio de Canaán estaba poblado por distintos pueblos: filisteos, hititas, amorreos y jebuseos. Cada región tenía sus propias costumbres, alianzas, reyes locales y formas de vida. La tierra era fértil en algunas zonas y árida en otras, de modo que pozos,
rutas de caravanas y territorios de pastoreo se convirtieron en puntos estratégicos. La familia de Abraham era vista como un clan extranjero pero próspero, por lo que generaba respeto y, en ocasiones, tensión. La presencia de Yahvé marcaba la diferencia entre ellos y los pueblos vecinos, no por fuerza militar, sino por fidelidad y propósito. En este episodio seguiremos cómo Isaac enfrenta hambruna, disputas por pozos, decisiones familiares complicadas y la bendición que definirá el destino de Jacob y Esaú. En los días posteriores a la muerte de Abraham, Isaac permaneció en la tierra donde su padre había vivido bajo la guía de Yahvé. La región enfrentó una nueva hambruna, diferente a la del tiempo de Abraham. La escasez afectó rebaños, cultivos y comercio, y muchos buscaban refugio en otras tierras. Isaac se dirigió hacia Gerar, donde gobernaba Abimelec, rey de los filisteos. Mientras avanzaba por aquella tierra, Yahvé se le apareció y le prohibió descender a Egipto, instruyéndolo a permanecer en el territorio que él mismo le indicaría. La voz divina reiteró la promesa otorgada a Abraham. Isaac sería multiplicado, su descendencia heredaría la tierra de Canaán, y todas las naciones serían bendecidas a través de su linaje. Así comenzó un período donde Isaac debía aprender a confiar en Yahvé, incluso en tiempos de escasez. Gerar era una región estratégica y competitiva. La belleza de Rebeca despertó preocupación en Isaac, quien temió que lo mataran para tomar a su esposa. Por ello declaró que Rebeca era su hermana. La decisión, aunque tomada por miedo, provocó tensión. Abimelec descubrió la verdad al observar un gesto íntimo entre ambos. Confrontó a Isaac y decretó protección para la pareja, prohibiendo que alguien los dañara. Aún así, la estancia de Isaac en Gerar se volvió complicada. Su siembra prosperó de manera extraordinaria y su riqueza aumentó al punto de despertar envidia entre los habitantes. Los pozos que Abraham había cavado fueron cegados por manos filisteas, reflejando el resentimiento hacia la prosperidad del extranjero. La prosperidad de Isaac lo obligó a cambiar de lugar. Los siervos trabajaron para reabrir pozos antiguos, pero cada intento generó disputas con los pastores locales. En un entorno donde el agua era vida, los pozos eran símbolos de poder territorial. Isaac evitó los conflictos directos, eligiendo retirarse para cavar nuevos pozos. Finalmente hallaron un pozo donde no hubo contienda. Isaac lo llamó Rehobot porque entendió que Yahvé le había abierto espacio para habitar con tranquilidad. Esa decisión marcó el carácter del patriarca. Prefería la paz a la confrontación, confiando en que Yahvé sostendría su camino. Isaac subió a Beerseba, lugar cargado de memoria desde los días de Abraham. Allí Yahvé volvió a aparecerse, reafirmando su palabra y ordenándole no temer. La presencia divina transformó aquel sitio en un punto seguro y significativo. Isaac respondió como su padre lo había hecho. Levantó un altar, plantó su tienda y mandó cavar un pozo. 3 actos que definían su identidad: adoración, hogar y trabajo. Beerseba se convirtió en un santuario donde la promesa se renovaba para una nueva generación. Tiempo después, Abimelec llegó a Beerseba acompañado de su consejero y el jefe de su ejército. Aunque antes había expulsado a Isaac por miedo a su creciente prosperidad, ahora buscaba un pacto de paz. Reconoció que Yahvé estaba con Isaac de manera evidente. Se celebró un banquete, se estableció un juramento y ambas partes acordaron no hacerse daño. Al día siguiente, los siervos de Isaac anunciaron que habían encontrado agua en el pozo que cavaban. El pacto y el agua sellaron Beerseba como lugar de estabilidad y bendición. Esaú tomó esposas hititas, mujeres ajenas a la fe y las costumbres familiares. Sus decisiones trajeron amargura al hogar. Aquellas uniones no solo generaban conflictos culturales, sino tensiones espirituales que revelaban diferencias de visión respecto al futuro del pacto.
La casa de Isaac, que debía ser semilla de bendición, ahora se veía perturbada por tensiones internas que anticipaban el conflicto decisivo entre los hermanos. Con la vista debilitada y los días avanzados, Isaac decidió entregar la bendición del primogénito a Esaú, ordenó que preparara un guiso especial y planeó pronunciar la bendición solemne. Para Isaac, este acto era la culminación natural de su paternidad, asegurar la continuidad de la casa a través del hijo mayor. Pero el hogar estaba dividido. Rebeca, que había recibido una revelación divina durante su embarazo, sabía que la historia debía tomar otro rumbo. Su intervención cambiaría el destino de la familia. Al escuchar los planes de Isaac, Rebeca buscó asegurar que la bendición recayera sobre Jacob. Preparó comida, vistió a su hijo menor con ropas de Esaú y cubrió sus brazos y cuello con pieles para imitar la aspereza del primogénito. La preparación fue cuidadosa, el riesgo enorme. Jacob dudó, pero Rebeca insistió. Ella asumió la responsabilidad del engaño, convencida de que cumplía la palabra que Yahvé había anunciado. El hogar, antes silenciosamente tenso, ahora se convertía en escenario de una decisión que cambiaría la historia del pacto. Jacob se presentó ante su padre. Isaac, confundido por la voz, palpó sus brazos y olió sus ropas, tratando de conciliar los sentidos que le quedaban. Finalmente, pronunció la bendición sobre Jacob, bendición de abundancia, autoridad y primacía. Fue un momento decisivo donde la promesa, por vías humanas imperfectas, se alineaba con el propósito divino. La bendición no podía deshacerse, estaba dada, sellada y vinculada a la historia futura del pueblo. Cuando Esaú llegó con su preparación, el engaño se reveló. La tristeza del hijo mayor llenó la tienda con un dolor profundo. Suplicó a su padre, pero Isaac reconoció que la bendición ya había sido concedida a Jacob. Lo único que pudo pronunciar sobre Esaú fue un futuro difícil, marcado por la lucha. La amargura de Esaú se transformó en deseo de venganza. Sus palabras, cargadas de enojo, anunciaron peligro. La fractura entre los hermanos se volvió irreversible. Rebeca, al escuchar las intenciones de Esaú, urgió a Jacob a huir. Utilizó como argumento la necesidad de buscar una esposa adecuada, evitando así que Jacob se uniera a las mujeres de Canaán. Isaac aprobó la decisión y volvió a bendecir a Jacob con plena conciencia, enviándolo a la casa de Labán. Jacob salió de Beerseba, cargando una mezcla de culpa, esperanza y responsabilidad. Esaú, por su parte, buscó agradar a su padre tomando una esposa de la línea de Ismael, aunque sin comprender realmente el propósito del pacto. Así, la familia se dispersó en caminos distintos. Oración guiada. Padre eterno, que miras la historia completa y guías los caminos de cada generación, hoy contemplamos relatos que revelan tu justicia y tu misericordia. Te pedimos que nos enseñes a reconocer los momentos donde debemos apartarnos del camino que destruye, como Lot fue apartado de Sodoma. Que podamos aprender de Isaac una obediencia tranquila, que permanece firme incluso en tiempos de escasez. Que tus enseñanzas se vuelvan memoria viva en nosotros y que la fidelidad mostrada a Abraham, Isaac y Jacob nos recuerde que tus promesas no fallan, sino que se extienden más allá de nuestra vista. Que cada paso que demos encuentre dirección en tu palabra y descanso en tu presencia. Amén. Hoy hemos recorrido uno de los contrastes más profundos de toda la Escritura, el juicio que cayó sobre Sodoma y Gomorra y, al mismo tiempo, la continuidad silenciosa del pacto a través de Isaac. En estas historias descubrimos algo esencial: que Dios no actúa por impulsos, sino por propósito, que su justicia no es un acto de destrucción, sino un acto que limpia para que la vida continúe, y que, aun cuando las ciudades caen y los valles quedan en silencio, la promesa permanece intacta. Sodoma y Gomorra nos recuerdan lo que ocurre cuando el ser humano construye un mundo sin referencia a Dios, cuando la violencia se vuelve normal y la compasión se extingue.
Allí, el juicio no fue solo castigo, fue una respuesta al clamor de quienes ya no podían defenderse. Y sin embargo, en medio de aquel juicio, la misericordia alcanzó a Lot, mostrando que la mirada de Dios distingue, separa y rescata aún en los escenarios más oscuros. Después de esa escena solemne, la historia nos llevó nuevamente a Isaac, y en él vimos que la vida continúa incluso después de los momentos más duros. La promesa no se interrumpe con la caída de ciudades, ni se debilita con los conflictos familiares, ni se apaga con las tensiones entre hermanos. Dios sigue escribiendo, sigue guiando, sigue formando el carácter de aquellos que Él llama. Isaac cavó pozos, levantó altares, buscó paz donde otros buscaban conflicto. Su vida nos enseña que la fidelidad no siempre se ve en gestos extraordinarios, sino en permanecer, escuchar y obedecer. Hoy observamos que la historia bíblica avanza entre contrastes, juicio y misericordia, pérdida y continuidad, tensiones humanas y promesas divinas. Y cada uno de esos momentos prepara el camino para lo que viene. En el próximo episodio, entraremos en la vida de Jacob, un hombre marcado por decisiones complejas, encuentros determinantes y una búsqueda constante de identidad y bendición. Su historia nos mostrará que la gracia divina no evita los conflictos, pero los transforma. Acompáñenos en el siguiente capítulo, donde seguiremos descubriendo cómo Dios convierte cada generación en un eslabón vivo, dentro de un propósito mayor que el tiempo y la memoria humana pueden abarcar. En el próximo episodio seguiremos el camino de Isaac y su descendencia. Veremos cómo la promesa dada a Abraham continúa abriéndose paso entre tensiones familiares, nacimientos que marcarán la historia, decisiones que modelarán el destino del pueblo elegido y encuentros que revelarán, una vez más, la guía del Altísimo. Porque el pacto no termina con Abraham. Apenas comienza a desplegarse en manos de una nueva generación que heredará no solo tierras, sino una palabra eterna pronunciada por Yahvé desde los días antiguos, una palabra que seguirá iluminando el sendero de su pueblo hasta el cumplimiento final. Si esta lectura te inspiró, no dejes de sintonizar TVOI Channel. Cada semana tendremos una nueva lectura para seguir alimentando nuestra fe y nuestro corazón, pero no nos quedamos allí. Todo el contenido de lecturas de la Biblia también está disponible en nuestro canal de YouTube. Escanea el QR y lleva la palabra contigo donde sea y cuando sea. Hasta pronto.